La Guerra del Golfo Pérsico de 1991. El amanecer del 2 de agosto de 1990, tropas de infantería iraquíes, apoyados por vehículos armados y siguiendo una orden decretada por el presidente de Irak, el dictador Saddam Hussein, cruzaron la frontera e invadieron el país vecino de Kuwait. La razón de esta invasión era básicamente la economía, es decir, hacerse de la producción petrolera de Kuwait y aliviar las alcaídas alcances fiscales de Irak, país que también vivía de las ventas del oro negro y que venía saliendo de una costosa guerra con Irán de 1980 a 1988, conflicto que le había dejado deudas de más de 40.000 millones de dólares. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido por las fuerzas iraquíes, aunque la familia real que gobernaba ese país tuvo tiempo de escapar. Saddam Hussein, que había descrito cínicamente la invasión como la liberación del pueblo de las manos de Emir, y que con este triunfo deseaba perfilarse como un nuevo líder al mundo árabe y mejorar su alcaldía prestigio en la región. Ordenó entonces la anexión oficial de Kuwait, renombrando a un gobernador provincial. La ONU, después de coordinar oficialmente la acción armada, aprobó la resolución 660, que significó que el 16 de enero de 1991 una coalición internacional de 34 países liderada por Estados Unidos iniciaría una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait. La coalición de la ONU para esos efectos logró reunir un ejército de casi 1 millón de hombres, además de 2.000 carros de combate, 1.800 aviones y una flota de 100 barcos de guerra. El mayor contingente fue el estadounidense, con 415.000 soldados. Irak, por su parte, disponía de un ejército de más o menos 1 millón de hombres, donde destacaba la Guardia Republicana, el cuerpo de élite del ejército iraquí, además de 4.500 carros de combate y unos 700 aviones, entre los que destacaban los aviones MiG de fabricación soviética. También contaron con un buen número de misiles Scud-B de alcance y medio, y algunas plataformas móviles con las cuales era posible disparar desde cualquier zona de Irak. La ofensiva aliada recibió el nombre de la Tormenta del Desierto y se inició con una serie de bombardeos a varios flancos, como 3 palacios presidenciales, el Ministerio de la Defensa iraquí y una fábrica de embalsamaje de misiles Scud, en los que se utilizaron 100.000 misiles de crucero Tomahawk, disparados desde barcos estadounidenses, estacionados en las aguas del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Durante la primera semana, los ataques aéreos y la coalición anunció que se había logrado la destrucción de al menos 350 aviones enemigos, mientras que los iraquíes afirmaban haber derribado más de 60 aviones. Con los aliados como dueños absolutos de los cielos, el jefe de las fuerzas aliadas, el general norteamericano Norman Schlippfunk, un militar con fama de duro, pero que siempre estaba preocupado por el bienestar y la seguridad de sus hombres, ordenó el inicio de la operación Sabre del Desierto, nombre que se le dio a la ofensiva terrestre masiva, aliada sobre Kuwait, aprovechando que los iraquíes habían comenzado a replegarse desde los principios de febrero y la moral de sus tropas era baja. De las de 42 divisiones desplegadas de Kuwait, al menos 14 habían sido derrotadas y solo 19 conservaban entre un 60% y un 70% de sus capacidades de combate, sin mencionar que ya habían comenzado las deserciones en masa. A los 2 días de haberse iniciado el asalto terrestre, de hecho, unos 100.000 soldados iraquíes se rindieron en masa ante las fuerzas de la coalición, que avanzaron en forma incontenible. Uno de los oficiales estadounidenses llegó a asegurar que atravesaban las pocas líneas iraquíes como un cuchillo en la mantequilla. La única batalla de cierta importancia de esta fase final de la guerra fue denominado 73 Hastings,
que se produjo el 26 de febrero de 1991, cuando carros de combate del séptimo cuerpo por los aliados se toparon con la división de Tahuacana de la Guardia Republicana con más de 3.000 blindados que se retiraban. En este encuentro, que provocó un enfrentamiento que duró alrededor de 6 horas, se convertiría al cabo en la mayor batalla de los blindados de la historia recientemente, por detrás de la famosa batalla de Krush, que enfrentó a miles de tanques alemanes y tanques soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. El famoso misil de guerra Scud de fabricación soviética de los iraquíes, que utilizaron básicamente en sus bombardeos para Israel a obligar a que este país entrara a la guerra. En su intento por romper la coalición y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudita y otras naciones árabes del conflicto, Saddam Hussein dio la orden de bombardear con los misiles Scud a las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa, para obligar al Estado hebreo a entrar en la guerra, cosa que no consiguieron para proteger a Israel de la lluvia de los misiles Scud, que comenzaron a llover del cielo. El ejército de los Estados Unidos dispuso la instalación de 6 baterías de misiles Patriot antimisiles Scud en territorio israelí, 2 en Turquía y 21 en Arabia Saudita. La ofensiva aliada recibió el nombre de la tormenta del desierto. En esta se emplearon armas químicas, las cuales se tornaron como un síndrome. Las poblaciones de iraquíes empezaron a tener algunos síntomas, tales como dolores abdominales, dolores de cabeza, vómitos, diarrea, náuseas, entre otros. El 28 de febrero de 1991, Irak, que durante la retirada de sus tropas de Kuwait, incendió 700 pozos petroleros en ese país, causando terribles daños ambientales. Se rindió oficialmente y aceptó las condiciones impuestas por las Naciones Unidas. Los aliados solo habían perdido 378 soldados, mientras que unos 1.000 resultaron heridos. Las balas de los iraquíes, por su parte, oscilaron entre los 25.000 y los 30.000 muertos. Saddam Hussein, que había llamado a esta guerra la madre de todas las batallas, logró, pese a la categoría derrotada, mantenerse en el poder y siguió manteniendo una actitud desafiante ante los países occidentales. Pero tras ser derrotado nuevamente en el año 2003, en la llamada Segunda Guerra del Golfo Pérsico, en noviembre del 2006, tras 2 años de juicio, sería condenado junto a otros 2 acusados a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido un crimen contra la humanidad por la ejecución de 148 víctimas de la aldea de Duyal en 1988. Hussein sería ejecutado en presencia de un clérigo, un médico y un juez el día 30 de diciembre de 2006. Su cuerpo fue entregado a los familiares para ser regresado a su ciudad natal, Tikrit. Los aliados desde el principio de las acciones desplegaron una inconformable ofensiva al área. Esto fue todo un éxito, debido básicamente a que poseían aviones de última generación como el F-15 Eich, el F-14 Tornado y el avión EF-101A, considerado entonces el mejor avión de la guerra electrónica del mundo. En esta guerra se estrenó además oficialmente el caza Sting, llamado también el avión invisible o avión fantasma, debido a su capacidad de eludir a los radares, que no sufrió daño alguno y se produjo en grandes estragos en puntos vitales de comunicación e inteligencia iraquíes, puesto ninguno de estos sistemas anteriores pudo detectarlo. Luego de perder casi todos sus aviones en los bombardeos y en los combates en los cielos, los aliados solo perderían 61. Solo tendrían apartados 61 para el ataque. Los iraquíes quedaron privados de fuerza aérea, por lo que se concentraron en proteger sus tropas y con un equilibrio blindado bajo tierra
pues los aliados ya habían comenzado una serie de bombardeos sobre todas las ciudades importantes de Irak, que sufrieron